Muy buenos días, mi nombre es Angeli Rivera, mi compañera, Natalie García. somos estudiantes de sexto semestre de psicología. Dentro de los fenómenos que hemos podido analizar, hemos visto de mayor prevalencia el embarazo adolescente. Es por ello que queremos hacer una investigación sobre las afecciones psicológicas en las mujeres entre 15 y 17 años del barrio Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. Sí, Natalie, y pues queremos identificar esos factores, o sea, cuáles son esas afectaciones psicológicas que presentaron las mujeres durante el embarazo en su adolescencia y exponer como ese contexto familiar, la influencia que tuvo pues con la familia y los riesgos que presentaron durante el embarazo. Bueno, entonces, ¿por qué queremos hacerlo? Bueno, compañera, como le decías anteriormente, hay unos factores que creemos que influyen, entre ellos el contexto familiar y el riesgo que pueden presentar durante y después del embarazo a causa de estas afecciones psicológicas. Entonces debemos partir el hecho de que el embarazo adolescente es efectivamente eso, la adolescencia. Entonces, la adolescencia es una transición de desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y adopta varios escenarios sociales e individuales. Entonces, enfocarnos en el embarazo en esa etapa de la vida. Investigación. Por lo tanto, entonces queremos abordar en esta investigación las experiencias de mujeres que fueron madres en su adolescencia. Para ello proponemos un análisis de dichas afecciones psicológicas producidas por el embarazo adolescente en una entrevista semiestructurada a 5 mujeres del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Bueno, compañera, entonces como lo mencionábamos anteriormente, podríamos decir que la adolescencia no es apta para tener un embarazo, porque son, bueno, esas afectaciones psicológicas van encaminadas a la alteración del pensamiento y por lo tanto van a afectar el comportamiento de los sujetos. Todo esto va relacionado a que las adolescentes sufran afectaciones psicológicas mientras pasan por este suceso de la adolescencia. Para esta investigación tenemos que tener en cuenta que la definición de afección psicológica es la violencia que ejerce un individuo sobre otro que viole por acción u omisión sus derechos y bienestar, según Zambrano 2018. Bueno, compañera, pero entonces, ¿qué es lo que hace diferente nuestra investigación? Bueno, Nata, nuestra investigación se refiere a este tipo de afectaciones porque directamente a la afectación de las madres que fueron adolescentes, no tanto en los datos estadísticos, no basado en esos datos estadísticos, sino en las afectaciones que pasaron en el momento de su embarazo. Sí, porque podemos darnos cuenta que existen investigaciones sobre cantidad de mujeres embarazadas, cantidad de niños abandonados, abortos, y todo esto es a nivel cuantitativo. También surge la duda de que en este momento está habiendo tantas campañas de planificación familiar para evitar estos embarazos, aún se encuentran altos índices de embarazos adolescentes. Entonces, al ver desde otro punto de vista el embarazo adolescente desde la afección psicológica de la mujer que lo padece. Sí, Natalie, entonces, como lo menciona Piaget, se puede decir que el adolescente ya se encuentra en un proceso formal y, y en un pensamiento más razonable. Sí, así es, pero también hay que tener en cuenta que dentro de la teoría de Piaget se salta la etapa de la vejez. Entonces, esto lo podemos encontrar en el ciclo vital, como es citado en Papalia, en donde el adolescente aún todavía no tiene la responsabilidad para cuidar hijos. En el ciclo vital hay unas etapas que ya llegan hasta la vejez y se enmarca una etapa ya más madura para poder tener un embarazo y poder tener la responsabilidad de criar un hijo. Bueno, entonces aquí, ya hablando un poquito de la teoría, ¿qué afecciones se presentarían en esta investigación? Bueno, las afecciones podrían presentarse durante y después del embarazo. Por ejemplo, Erickson menciona en su teoría
que existe en la etapa de la adolescencia la identidad versus la confusión. Y aquí enmarca ya la parte social. Es en donde este aspecto social influye por la crisis en la que puede atravesar. Y en este caso las mujeres adolescentes entre 15 y 17 años pueden ser influidos también por el núcleo familiar. Entonces el aspecto social, el rechazo quizás de su entorno o de su contexto familiar puede terminar con afecciones psicológicas, alteraciones de su pensamiento. Listo, entonces, según la legalidad de nuestra investigación, tenemos presente la ley 1090, que es el reglamento que hace el ejercicio de la profesión del psicólogo, en el cual vamos atribuyendo con los entrevistados como tipo de responsabilidad, confidencialidad y las competencias y la competencia. También, también en la resolución número 8430 tuvimos muy en cuenta la investigación con seres humanos y por ello contamos con el consentimiento informado donde cada uno de los entrevistados firmó y estuvo de acuerdo de presentar la entrevista. Entonces nos basamos en una entrevista semiestructurada en la que se define como herramienta para recolectar los datos, ¿no? Por lo tanto, abarcándolo desde el trabajo de campo, escogimos una muestra de 5 personas, 5 madres mujeres que fueron madres adolescentes, que se presentaron en el barrio Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, y hicimos la recolección de datos basándose de las experiencias de cada una de ellas. Como lo decía Angie, nosotros nos basamos en la entrevista semiestructurada para dejar un campo abierto en el que se puedan generar más interrogantes de acuerdo a las respuestas de las mismas. Entre ellos tuvimos estas preguntas como la ocupación, cuántos hijos tiene, qué reacción tuvo cuando se enteró del embarazo, qué afecciones psicológicas presentó como la ansiedad, depresión, entre otros, durante y después del embarazo. ¿Qué factores de riesgo presentó en el embarazo a causa de las afecciones psicológicas? Si tenía conocimiento de métodos de planificación, cuántos años tenía cuando presentó el embarazo adolescente, el apoyo familiar o por parte de pareja, cuáles actividades se vieron influenciadas y qué emociones experimentó, si era un embarazo deseado o no, qué cambios físicos experimentó, cuáles aspectos consideran que influenciaron para tener un hijo a temprana edad y siendo ya adultas en el momento de la entrevista, qué piensan sobre tener hijos a temprana edad. Bueno, según los objetivos planteados en la investigación, se pudo constatar esa vinculación que tuvimos con lo que nos habíamos propuesto inicialmente en el primer objetivo, que según las afectaciones psicológicas más recurrentes, se interpreta que 2 de ellas predominaban dentro de las respuestas de las encuestadas, y esas fueron la angustia y la depresión como las afectaciones más relevantes en las madres que fueron adolescentes. En el embarazo. Sí, entre tanto, también la reacción que tuvieron cuando se enteraron del embarazo estuvo el pensamiento de aborto, el llanto y sobre todo el miedo, que esto se presentó cuando se enteró y durante el embarazo. También se indagó sobre el contexto familiar. Con esto cumplimos con el segundo objetivo, que era analizar si influía el contexto familiar en el momento de que aparezcan las afecciones psicológicas, en lo que encontramos de que estuvo muy altamente relacionado la influencia familiar, en donde se presentaba un apoyo ya sea por parte de la pareja o por parte del núcleo familiar, pero nunca estuvieron relacionadas las dos. De las entrevistas semiestructuradas que se hicieron, hubo unas entrevistas en donde
Unas mujeres nos decían de que eran abandonadas por su pareja y en otras eran abandonadas por sus padres. Su familia, Entonces esto influía mucho en que empezaran a sentir depresión, en que estas afecciones psicológicas entonces empezaran a intervenir en el embarazo y en su forma de pensar. Por lo tanto, podemos enlazar la teoría de Erikson, donde habla de la identidad versus confusión, en donde los adolescentes deben definir su rol, partiendo de la sociedad, porque no tienen una personalidad establecida. Entonces, aquí lo podemos entenderlo como que el aspecto social, en este caso de la madre adolescente, tanto por su pareja o por sus padres, influyeron de forma negativa al encontrar rechazo, señalamiento, abandono y influyó a la afección psicológica. Bueno, y relacionando nuestro tercer objetivo, los riesgos que presentaron las mujeres que fueron adolescentes, que fueron madres adolescentes, fue un alto índice de riesgo en las que influyó estas afectaciones psicológicas con otros componentes como la preeclampsia, la desnutrición, la obesidad, y todo esto hizo como un resultado de los estados depresivos a causa de un embarazo adolescente. También hay que tener en cuenta aspectos que se relacionaron dentro de la entrevista, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Podemos observar de que sí tenían conocimiento, pero no lo usaron. También las influencias externas que llevaron al embarazo adolescente fue la falta de diálogo con los padres, el abandono de los padres o la confianza solo en la pareja o amistades. También es catalogado de que las mujeres que fueron entrevistadas, que en este momento son mayores de edad, dieron respuesta negativa al preguntársele que si es apto tener un hijo en la etapa de la adolescencia. Como conclusión de nuestra investigación, pudimos tener un acercamiento de un fenómeno actual en el que viven muchos o algunos de los jóvenes en la etapa de la adolescencia, en edades como 15, 17 años, y que presentaron un embarazo adolescente, el cual nos surgieron los distintos interrogantes sobre el tema que manifiesta una alta tasa en Cali. Observando que existen diferencias en la interacción en los adolescentes sobre el tema, es catalogado actualmente como una problemática. Como finalidad se pudo demostrar dentro de la investigación varios puntos de vista en los que se enmarca varias mujeres que fueron adolescentes con una afectación psicológica por un embarazo a temprana edad. Desde la experiencia de cada una se pueden dar a conocer factores que influyeron durante y después del embarazo. Asimismo, de acuerdo a la información obtenida por las entrevistadas, logramos establecer patrones que nos indican cuáles fueron las afecciones que se presentaron, como por ejemplo la idea de abortar y encontrarse en un estado de ansiedad, miedo constante por el cambio que generaba la situación, dando respuesta al objetivo general de la investigación. Por consiguiente, las entrevistadas declaran que se facilitó el embarazo a temprana edad por falta de interés sobre los métodos anticonceptivos, en las que ninguna de ellas tenía como un pensamiento maduro para poderlos usar. No existía suficiente información sobre el embarazo, sobre las enfermedades de transmisión sexual, ni por parte de sus padres ni por parte de la familia tenían este tipo de información. Por lo anterior, se puede decir que estas mujeres presentaron periodos de angustia, de rebeldía, lo cual estaba catalogada en esta etapa de la adolescencia. Sin embargo, estas mujeres se veían y pasaban por algunas crisis emocionales y afectaciones psicológicas
en las que durante su embarazo, por las que también conllevaron a afecciones psicosomáticas. Como por ejemplo la preeclampsia, la La obesidad, nutrición. la desnutrición a causa de estados depresivos que influyeron en gran parte, fueron pues Pues sí, relevantes fueron las el afecciones, resultado ¿no? de las afecciones psicológicas.